Flavia Videla. Bueno, ayer a la tarde tuvimos la triste noticia de que había muerto Luis Chitarroni, demasiado temprano, 64 años, estaba enfermo, bueno, le falló el corazón, venía muy enfermo. Luis Chitarroni fue tal vez uno de los editores más importantes de los últimos 20 años en la Argentina. Editó a Piglia, a Fogwell, a Ana María Yúa, a María Negroni, un erudito. Yo ponía ayer en Twitter que no tenemos muchos intelectuales en la Argentina, lamentablemente hay demasiado pocos, y él era uno de los grandes, escritor, editor, había dirigido durante bastantes años y sacado unos títulos maravillosos en La Bestia Equilátera, una editorial muy bonita que llevó adelante por muchísimos años. Era antes que nada alguien de un genio muy particular, muy divertido, muy enroscado cuando quería. Siempre tenía una cita perfecta para el momento perfecto, un amante de la literatura inglesa. Yo recuerdo pocos momentos pasé con él, pero siempre te sentías como que estabas en presencia de la gran literatura. Hay un libro, muchos libros publicados de él, un libro que me gusta muchísimo a mí porque uno puede encontrar el tono con el que él hablaba. Es el resultado de unas charlas que dio durante el 2016 en el Malva, y como resultado de eso publica en Cuadernos del Malva un libro que ya el título es gracioso porque es Breve Historia Argentina de la literatura latinoamericana. Entonces mete a Argentina a partir de Borges, ¿no? Entre paréntesis. Entonces hace eso que hacía él en esas charlas, que era una gran red de conexiones literarias, políticas, filosóficas. Un erudito de verdad, un señor que deleitaba con su conocimiento y con su generosidad también, así que se lo va a extrañar y mucho. Y quería despedirlo con unas palabras que escribió Andrés Barba, un escritor español que está radicado en la Argentina, que subió a su Instagram, creo que un lindísimo resumen de Luis, y dice: el primer día que le conocí, le comenté que estaba traduciendo un libro de Christopher Isherwood, y él me recitó de memoria un párrafo en inglés que había traducido hacía solo unos pocos días, y yo me pregunté, ¿pero este loco quién es? Y resulta que era el mejor lector de toda la Argentina. Solo unos meses más tarde ya era una persona irrenunciable para mí, excéntrico, escapista, enciclopedia de referencias crípticas y luminosas, siempre entusiasta, jovialmente chismoso, lo cual, sabio, mundano. Uno siempre estaba 1000 libros por detrás de Luis Chitarroni, pero nunca te sentías en falta. Hablar con él era un encantamiento. Nos va a faltar mucho Luis, no hay reemplazo para gente como él. Así que el mundo de las letras argentina y latinoamericano realmente está hoy de duelo por la partida temprana de Luis Chitarroni. Me llegó un libro que quiero agradecer, que es de estas cosas que hace en el mundo de los libros en la Argentina. Es una autora que se llama Verónica Meo Laos. Ella es docente de la Universidad Argentina en la UADE, en la Costa, en la sede en la Costa. Es profesora de semiótica, de historia, de divulgación de la historia en la Universidad de Quilmes, y publica un libro que se llama Hospital de Lezama: Itinerarios, luchas y salud pública desde la periferia. ¿Qué hace Verónica en este libro que publica librería Acadia Editorial? Lo pueden encontrar, después lo subo yo a mi Instagram, la foto con todos los datos. Es que entrevista a residentes, doctores, durante la pandemia, que trabajan en el Hospital Lezama, que es un hospital de complejidad simple, que tenía solamente un respirador, y bueno, y al contar la historia del hospital y de la periferia, cuenta la historia de Lezama, del pueblo que está ahí a la vera de la Ruta 2, y también la historia de la conformación de la salud pública en la Argentina en los últimos años, ¿no? La decadencia, la precariedad, la lucha, la vocación, cómo se sostienen ciertas cosas en este país solamente por la gente que labura por sueldos paupérrimos, pero que cree mucho en el sistema. Es un libro muy bonito, muy necesario, está muy bien escrito y se llama Hospital de Lezama, Itinerarios, luchas y salud pública desde la periferia. Disfruté mucho leerlo, gracias Verónica por haberlo escrito. Me llega hoy un informe de editoriales, varias de ellas, muchas de ellas, las más importantes editoriales de literatura infantil y juvenil de la Argentina, y los voy a nombrar porque son muy conocidas: Pequeño Editor, Limonero, Calibroscopio, Yamiqué, Libros del Zorro Rojo, el Fondo de Cultura Económica, Del Naranjo, Ralenti, estoy saltando algunos, pues son un montón, Cuenta Libros, Niño Editor, La Bohemia, Tres en Línea, Jacarandá,
Bueno, todas estas editoriales se juntaron para sacar un comunicado porque el 11 de mayo se entregaron los premios destacados de lo que es ALIJA, que es la Asociación de Literatura Infantil y Juvenil de la Argentina. Argentina produce literatura infantil y juvenil de nivel mundial, gana premios históricamente, somos muy buenos en edición, escritura, Bien. dibujo, de todo lo que es literatura infantil y juvenil. Pero ¿qué les pasa? Muchos de los que subieron a recibir el premio dijeron que estaban bastante angustiados porque no podían publicar. ¿Y por qué no pueden publicar? Porque los precios del papel, la cartulina y el cartón y los impuestos por un puñado de empresas que no están teniendo ningún tipo de regulación son tan altos que es muchísimo, son los más altos del mundo y es muchísimo más barato obviamente imprimir afuera, pero con el problema del dólar tampoco pueden imprimir afuera. Claro. Entonces se encuentran en una condición bastante patética, que es que hay demanda de literatura infantil, hay compra por el Estado de literatura infantil, porque se reincorporaron algunos programas que habían sido dados de baja de compra de libros por parte del Estado para repartir en escuelas públicas, en bibliotecas, y ellos no tienen cómo abastecerlo. Y no hay regulación. Todo lo que tiene que ver con las leyes de cultura en todos los países son leyes que van a pérdida. ¿Qué quiero decir? La cultura se financia muy mal en todos lados y entonces el apoyo tiene que estar dado, aunque sea con la quita de impuestos, ¿no? O algo que permita que se regulen las empresas que imprimen, que son 4 o 5, no tienen ninguna regulación, cobran lo que se les canta, claramente. Entonces las editoriales están en un momento bastante difícil. Quería contarlo esto y llamar la atención porque cerrando la Feria del Libro y dándonos cuenta de que el mundo editorial en la Argentina realmente es un espacio que, entre otras cosas, le da trabajo a miles de personas que producen cultura y producen dinero, bueno, empecemos a pensar en leyes que regulen las formas de impresión en la Argentina porque no está yendo del todo bien. Es más, está yendo bastante mal. Y es una lástima, porque el año pasado ganamos el premio principal de la feria más importante de literatura infantil, que es la de Bolonia, con un premio argentino. Quiero decir, estamos en el mapa del mundo de la literatura infantil y no lo podemos mostrar porque no lo podemos imprimir. Así que bueno, a ver si nos ponemos las pilas. Yo sé que hay 1,5 millones de programas mucho más grandes que estos, pero en este pequeño espacio intentamos también hablar de eso. El viernes 13 de noviembre del 2015 hubo un atentado muy famoso en París. El B-13 se le llama así, hoy por hoy. Se considera el atentado más importante que hubo en Francia después de la Segunda Guerra Mundial. Murieron 130 personas y hubo más de 400 heridos. Y el Estado Islámico se lo adjudicó. Y fue durante un recital en el Bataclan, que es como una especie de teatro muy famoso, muy emblemático de París, y en otros lugares, en el centro de las terrazas de unos bares que estaban afuera, explotaron hombres con sus bombas, hubo tiroteos, fue una masacre espantosa. Estaba tocando en ese momento en el Bataclan una banda de rock pesado, cosa que hizo las cosas más difíciles porque mucha gente empezó a sentir los disparos y pensaban que era la batería de la banda que se llama Eagles of Death Metal, que volvieron a tocar en un recital un tiempo después. Y Emmanuel Carrère hizo algo que lo reivindica realmente, que lo vuelve a poner en el primer lugar de lo que es la autoficción y lo que es la no ficción y lo que es el relato de la tragedia. Y estuvo en el año que duró el juicio a los 14 acusados. Uno de ellos sobrevivió y los otros acusados eran acusados del complot, digamos, que habían estado en el armado. Claro. Uno no le explotaron las bombas a uno de Porque ellos. los matadores estaban muertos la mayoría. Exactamente. Lo estoy porque leyendo, por eso te digo. ¿Pues viste lo que es ese libro? Está muy bueno. Gonza, o sea, yo se lo quería regalar, sabía que lo ibas a estar leyendo y se lo quiero regalar Muy bueno. a Rolo, para cuando acepto. decidas empezar a escribir ficción policial, Ya estoy en este eso. libro. Menos mal. Bueno, por hacerme alguna mención en agradecimientos, porque te vengo rompiendo los quinotos desde hace muchísimos Por años. supuesto, Flavia. No, es una broma. Se sienta en el juicio, Emmanuel Carrère, como se sentó en el juicio en El Adversario, que era la historia de este médico que le había mentido a todo el mundo durante 20 años. Él escribe un libro que se llama El Adversario, que yo no paro de recomendar, que es la historia de un médico que no es médico, que le hace creer a su mujer, a sus hijos, a sus padres, a sus amigos durante más de 20 años que él es médico y que trabaja en la Organización Mundial de la Salud. Wow. Y un día, frente a la posibilidad de que lo descubran, mata a la mujer, a los hijos, a los padres, al perro, por las dudas que el perro tuviera una almita Pobre el y perro. pudiera hablar, y se intenta Seguro matar tenía y almita. no se mata. No se puede matar, estuvo preso. Y Carrère asiste al juicio.
de este hombre. Es una historia de la puta madre. Es una claro. historia de la puta, y contada por adversario, viene del griego y significa el demonio. Y él lo pone como título porque en un momento está con otro periodista que están asistiendo al testimonio y él dice, no nos damos cuenta que este tipo es el demonio y nos está comiendo crudos mientras nos habla. Es tremendo el libro. Y él le escribe desde la cárcel a Carrer, cuando se da y él cuenta escribe que desde la cárcel, claro, él se está comunica. escribiendo sobre su Exacto. El libro es perfecto, el adversario es perfecto. Bueno, con B13 vuelve a ese Carrer. Cuenta desde que se hace una especie de edificio adentro del edificio judicial para albergar la cantidad de gente que quiere asistir al juicio, periodistas, acreditados, testigos, familiares, y va contando la historia de los 14 acusados, de quién es el fiscal, quiénes son los jueces, quiénes son los abogados, y va contando historias personales de algunos de los testigos, sobrevivientes. Es cómo lo cuenta, que habla y desarrolla esta idea de el terror que está alrededor de un atentado. O sea, ¿qué pasa alrededor de un atentado? ¿Y cómo se forma un atentado? Es conmovedor, es durísimo y tiene momentos hilarantes. Por ejemplo, hay todo un capítulo dedicado a gente que miente, que dice que ellos estuvieron ahí, que no estuvieron. Hay una cita... ¿A testigos? Claro. Hay un caso de una mujer que llegó a convertirse en una de las voceras más importantes de los sobrevivientes. Y no había estado. No había estado. Y hablaba de un amigo que tenía ella que estaba internado, Greg, no existía. Pero eso pasaron meses hasta que la gente se dio cuenta que ella mentía. Y hay una frase que dice, se diría que la gente envidia la de, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un tipo que va y dice que bueno, que él es víctima porque él estaba dentro del espectáculo pero había 80.000 personas ahí adentro, le dice. Claro. Dice, bueno, pero yo estaba ahí, yo soy víctima, pero no fue dentro del atentado. Entonces hay todo un capítulo dedicado a qué son las víctimas, y hay uno que es muy, muy conmovedor, que se llama La angustia de la muerte inminente. Y dice que hay una figura legal a partir de tantos atentados que hablan de la angustia frente a la muerte inminente que debe haber tenido el tipo que vio que se venía abajo una de las Torres Gemelas y él estaba dentro. Claro. Es ese segundo. Y se paga, habla de cómo se paga un juicio a ese tipo de víctimas tomando en cuenta la inminencia de la muerte, ¿no? Empieza contando, con esto te cierro, pero fíjate que dice, subes al avión, te abrochas el cinturón, en mitad de la fila, la azafata hace la demostración de lo que hay que hacer en caso de emergencia. La escuchamos distraídos. Durante el vuelo algunos no piensan en nada, otros piensan fugazmente y otros, los muy nerviosos, piensan continuamente en lo que según las estadísticas tiene muy pocas probabilidades de ocurrir, pero que de todos modos ocurre a veces. Solo hizo falta 1 minuto para que el Boeing 737 de la China Eastern Airlines se desconectase y se zambullera desde 6.000 metros de altitud el 21 de marzo pasado. Sus 123 pasajeros dispusieron de 1 minuto para ver la muerte en la cara, sin escapatoria, sin duda posible. Nadie sabrá cómo vivió cada uno ese último minuto, pero tiene una figura legal que se llama la angustia de la muerte inminente. Vuelve Carrer, el mejor Emmanuel Carrer, con un libro imperdible sobre la condición humana, se llama B13, es la crónica judicial del juicio a los 14 acusados de lo que fue el viernes 13 de noviembre, considerado... Ah, es Vendredi, claro, Vendredi. Claro, viernes 13, el mayor atentado luego de la Segunda Guerra Mundial en tierra francesa. Imperdible, publica Anagrama. Flavio Pitera, señores. Perdón, 1 minuto después de las 2 de la tarde. Momento en el que Adriana Verón dice... Sí, y el chino no viene a decir nada. No, Chino nada no despide. dice, hasta mañana.